Él nació en el barrio más temido de la Ciudad de México. Lo llamaron fracasado, invisible, inútil, durmió con hambre. Recibió golpes de la vida. Fue robado por su propia suerte. Le dieron de todo, menos una oportunidad. Pero fue en un cuaderno viejo, manchado de lágrimas y sueños, donde escribió el inicio del giro más increíble que vas a escuchar hoy. De cargador de pan a ingeniero técnico sin diploma. De una infancia marcada por el dolor, al reconocimiento frente a una audiencia que un día lo ignoró, y al final, cuando todos creían saber su historia, él reveló un secreto capaz de hacer a cualquiera replantearse lo que de verdad importa en la vida. Prepárate, porque esta no es solo una historia de superación. Es una historia que va a moverte. Con lo que crees. Con lo que temes. Y con lo que sueñas. Esta es la historia de Santiago Cruz. Y no vas a salir igual después de escucharla. Aquella mañana parecía igual a todas las demás en el barrio de Tepito, en la Ciudad de México. El sol aparecía tímido detrás de los cables de luz que atravesaban el cielo como cicatrices. En las calles, el ruido de los vendedores y el olor a tortillas fritas trataban de esconder la dura realidad que la mayoría enfrentaba ahí. Pero dentro de la casa número 218, una casa pequeña, con paredes agrietadas y piso de cemento, la historia de un niño estaba a punto de cambiar, aunque él todavía no lo supiera. Santiago Cruz se despertó con el sonido de la radio del vecino tocando una canción vieja, de esas que hablan de amores imposibles y promesas rotas. La cama en la que dormía estaba hecha de madera reutilizada, con un colchón delgado que lastimaba más de lo que acogía. Se estiró, se frotó los ojos y miró el techo manchado de humedad. Todavía no sentía hambre, pero sabía que en poco tiempo llegaría como siempre. Solo que no sabía qué encontraría en la cocina. Se puso las chanclas gastadas y caminó en silencio por el pasillo. Al acercarse a la cocina, escuchó lo que más temía, el llanto de su madre. Ella trataba de disimularlo, pero el sollozo se escapaba entre las palabras que murmuraba para sí misma, mientras miraba el estante vacío. Solo hay media taza de arroz, y ni aceite hay, susurró, sin darse cuenta de que Santiago la observaba parado en la puerta. Él no dijo nada. No sabía qué decir. Solo se quedó ahí, mirando a la mujer que siempre fingía ser fuerte y que ahora se deshacía frente a una alacena vacía. Rosario, la madre de Santiago, se secó la cara con la punta del delantal y se dio la vuelta, intentando aparentar firmeza. ¿Ya te despertaste, mi hijo? Ve a lavarte la cara, que ahorita te preparo algo, ¿hay algo para comer, mamá? Ella vaciló. Sonrió con cierta incomodidad. Claro que hay, un poco de arroz con sal. ¿Te gusta, verdad? Santiago sabía que estaba mintiendo para tranquilizarlo. Pero hizo lo que ella esperaba. Fingió creer. Forzó una sonrisa, aunque sintiera el estómago apretado. Volvió al cuarto, fingiendo normalidad. Pero ahí, acostado otra vez, miró el techo y sintió algo que nunca había sentido con tanta fuerza, rabia. No contra su madre. Ni contra la vida. Sino rabia de sentir que a nadie le importaba. Que ser pobre era una sentencia escrita antes de nacer. En la escuela, casi no iba con frecuencia. Estaba atrasado 2 años en los estudios. Siempre era el primero en la lista cuando alguien necesitaba a un chivo expiatorio. Ahí viene el hijo del borracho. ¿Ese de ahí? Va a terminar preso. Esas frases se repetían como mantras crueles en los pasillos de la escuela, dichas por compañeros, por maestros, incluso por la directora. Pero dolían todavía más cuando venían de vecinos que habían crecido con él. A sus 12 años, Santiago ya conocía la maldad que muchos adultos fingen no ver. Ya cargaba en sus hombros un peso que no correspondía a su edad. Y ese mismo día, después de un pobre almuerzo de arroz casi crudo, Santiago decidió salir de casa a buscar algunas latas y botellas por las calles. Quería ganar unas monedas. No por necesidad, que sí la había, sino por orgullo. Por querer hacer algo, lo que fuera, que lo hiciera sentirse útil. Caminó por callejones y terrenos baldíos, juntando lo que podía. Algunos adultos lo veían con desprecio. Otros fingían que ni existía. Pero el peor momento fue cuando pasó frente a la papelería del barrio. Ahí,
Un grupo de chicos de la escuela estaba sentado riendo, con refrescos y botanas en la mano. Uno de ellos, Miguel, el más burlón, señaló: «Miren al reciclador, ¿a juntar cartón vas hoy, o qué?». Las risas llegaron como flechas. Santiago agachó la cabeza. No respondió. No podía. Pero por dentro, se encendió una llama. No de odio, sino de algo más profundo, la certeza de que ya no quería ser ese niño invisible. Horas después, volvió a casa con unas cuantas monedas sudadas. Se las dio a su madre sin decir palabra. Ella lo miró sorprendida, con los ojos llenos de lágrimas. ¿De dónde sacaste esto? Trabajé un poco, junté latas. Ella lo abrazó fuerte. No tenías que hacer eso, mi amor, lo sé. Pero quise hacerlo. Esa noche, mientras la mamá cocinaba el arroz con un poco más de ánimo, gracias a lo que él había llevado, Santiago tomó una hoja vieja de cuaderno y una pluma prestada. Escribió con letras chuecas: «Un día, tendré mi propia casa. Habrá comida todos los días. Ayudaré a mi mamá. Y nadie volverá a reírse de mí». Dobló la hoja y la escondió bajo el colchón. Era solo una frase. Pero para él, era como si hubiera sembrado una semilla en el concreto. Durmió mirando el techo. Pero esta vez, con algo diferente dentro del pecho, un comienzo. Un primer paso. Y sin darse cuenta, en aquel silencio de la cocina vacía, nació la fuerza que cambiaría la vida de Santiago Cruz para siempre. Santiago no tenía planes para el futuro. De hecho, apenas podía imaginar la semana siguiente. El mañana siempre era una incógnita y el hoy, un campo de batalla. Se despertaba cada día con el mismo sonido que venía de la casa de al lado: discusiones, gritos apagados, una mezcla de rabia y frustración que parecía rebotar en las paredes delgadas del vecindario. Era como si la vida a su alrededor gritara todo el tiempo: no hay salida. Acepta la realidad. Pero él se negaba. Aunque no entendiera cómo. La escuela pública donde estudiaba, en la zona central de Tepito, era más un campo de resistencia que un lugar de aprendizaje. Maestros cansados, grupos llenos, pupitres rotos y un ambiente de agotamiento en el aire. La mayoría de los alumnos, como Santiago, iba por obligación o por miedo a que sus madres se enteraran de que habían faltado. Esa mañana, Santiago llegó tarde, con la camiseta manchada de harina y la mochila abierta. Había ido a ayudar a un señor en el tianguis antes de la clase, a cambio de 2 panes duros. Al entrar al salón, la maestra Leticia levantó la vista, mirándolo por unos segundos. No dijo nada. Solo señaló el mismo lugar de siempre, al fondo del aula. Él caminó hasta allí sin mirar a sus compañeros. Ya sabía lo que murmuraban. Ahí viene el mendiguito, mira cómo huele a pan viejo, ese solo viene a dormir. Pero Santiago no dormía. Observaba. Absorbía. Apuntaba todo, aunque fuera en un papel arrugado con una pluma prestada. Lo hacía por él mismo. Porque, en el fondo, algo dentro de él le decía que algún día podría servir. 2 semanas después, mientras escribía con prisa durante una clase de español, sintió una mano sobre su hombro. «Cruz, ven a la dirección conmigo, por favor». Era la voz de Leticia, calmada, pero firme. Él se congeló. Todo el salón miró. Comenzaron los murmullos: «Ya lo van a expulsar, ¿qué habrá hecho ahora?». Caminó junto a la maestra en silencio. El corazón le latía muy fuerte. Pensaba en todo lo que podría estar mal: se peleó con Miguel la semana pasada, faltó 2 días seguidos. ¿Alguien denunciaría que vendía dulces en el tianguis sin permiso? Al llegar a la dirección, Leticia cerró la puerta y lo miró fijamente a los ojos. Ese día había algo distinto en su mirada. Una mezcla de firmeza y ternura que él no sabía descifrar. «Santiago, ¿por qué vienes a la escuela, aunque tengas hambre, estés cansado y los demás te molesten?». Él dudó. Bajó la vista. «Pues, no sé. Solo vengo». Ella se sentó, cruzó las piernas y sacó una bolsa de tela. De ahí, sacó un cuaderno de tapa azul. Un cuaderno sencillo, sin dibujos, sin nombre al frente. Solo azul.
Quiero que te quedes con esto. Pero hay una condición. Él frunció el ceño. ¿Cuál condición? Promete que escribirás en él todos los días. No importa qué. Puede ser lo que comiste, lo que viste, lo que sientes, incluso lo que sueñas. ¿Pero para qué, maestra? Ella respiró hondo y sonrió. Porque cuando escribes, entiendes. Y cuando entiendes, transformas. Santiago tomó el cuaderno como quien sostiene algo valioso. Pero todavía dudaba. ¿Y si nadie lo lee, y si no sirve para nada? Leticia respondió con firmeza, va a servirte a ti. Y con eso basta. Antes de que él saliera, ella metió un sobre dentro del cuaderno. Léelo cuando estés solo, por favor. Santiago volvió al salón sin entender mucho. Ignoró las miradas curiosas y metió el cuaderno en la mochila. Esa noche, después de la cena de arroz y frijoles aguados, esperó a que su madre se durmiera. Se sentó junto a la ventana rota de su cuarto y abrió el sobre. Dentro había una carta escrita a mano: Santiago, tienes algo que mucha gente aquí no tiene, coraje. Coraje para seguir viniendo. Para escuchar. Para intentarlo. Veo en tus ojos la misma luz que vi en mi hermano, que salió de este mismo barrio y hoy es ingeniero. Nunca dejes que te hagan creer que vales menos. Nunca aceptes que la pobreza es tu destino. Usa este cuaderno como un mapa. Cada frase, un paso. Cada página, una elección. Un día, entenderás el poder que llevas dentro. Firmado, Leticia, tu maestra que cree en ti. Las manos de Santiago temblaban. Nadie le había escrito nada así antes. Durante semanas, empezó a escribir en el cuaderno todas las noches. A veces, palabras sueltas. Otras, breves historias. Pero lo que empezó a surgir ahí era más que tinta, era la semilla de un nuevo Santiago. Escribía sobre el padre que desapareció, sobre la vergüenza de pedir fiado, sobre el sueño de tener una casa con paredes pintadas y comida caliente en la estufa. Escribía sobre el miedo. Sobre la rabia. Sobre el deseo de gritarle al mundo que no era solo otro niño de un barrio pobre. Y poco a poco, algo cambió. En el aula, empezó a levantar la mano durante las clases. En el tianguis, comenzó a hacer cuentas de cabeza para ayudar a los comerciantes. Uno de ellos hasta comentó: este chamaco es listo. Sabe multiplicar más rápido que yo. En la escuela, Leticia observaba en silencio, satisfecha. Nunca le pidió que le mostrara lo que escribía. Nunca exigió leerlo. Solo sonreía, como quien sabe que está avivando un fuego que nadie más podrá apagar. Cierto día, durante una clase lluviosa, faltaron varios alumnos. La escuela estaba vacía y Santiago se quedó en la biblioteca esperando a que pasara la lluvia. Leticia entró, llevando 2 cafés. ¿Quieres?, preguntó, ofreciéndole el vasito de unicel. Claro, respondió él, sorprendido. Ella se sentó a su lado, entre libros viejos de un estante. ¿Sabes qué es el destino, Santiago? Él pensó un poco. Supongo que es cuando algo ya está decidido antes de que pase. Ella negó con la cabeza. Mucha gente piensa así. Pero yo no. Creo que el destino es una excusa que inventamos para no intentar cambiar. El verdadero destino se construye con decisiones. Y cada decisión empieza con una idea. ¿Y si la idea no funciona? Entonces escribes otra. Se rieron juntos, como 2 cómplices. En ese momento, el cuaderno azul, la maestra Leticia y el niño Santiago estaban unidos por algo mucho más grande que palabras. Estaban unidos por la esperanza. Y entre el olor a libros mojados y café aguado, se empezaba a escribir una nueva historia, con pluma, papel y valentía. El tiempo en Tepito parecía correr distinto. A veces demasiado lento, otras demasiado rápido. Pero para Santiago, ese mes fue uno de los más duros de su vida. La lluvia no paraba desde hacía días, el frío se colaba por las grietas de las paredes de la casa como recordando que ahí dentro no había comodidad, y la esperanza empezaba a escurrírsele de las manos. Ya tenía 15 años. El cuaderno azul casi estaba lleno.
La letra antes chueca ahora era firme, casi bonita. Las páginas estaban marcadas con pensamientos, reflexiones, cuentos cortos y hasta intentos de poesía. Era como si ahí, en ese papel, existiera una versión secreta de sí mismo que nadie más conocía. Pero fuera de ese mundo de hojas, la realidad era demasiado dura. Su madre había perdido el empleo de sirvienta que había conseguido en las últimas semanas. La señora que la contrataba tuvo que recortar gastos. La comida se hizo más escasa, y con ello, la paciencia. «Hijo, no sé hasta cuándo vamos a aguantar», murmuró Rosario una noche, con los ojos rojos y las manos temblorosas, sosteniendo el recibo de la luz vencida. Santiago fingía disimular, pero eso le partía por dentro. Verla así, tan frágil, era como ver cómo se desmorona un castillo que siempre creyó inquebrantable. Entonces decidió salir a buscar un trabajo temporal. Lo que fuera. Se puso los tenis rotos, una sudadera con capucha y salió a las calles aún mojadas, aunque el cielo seguía oscuro y con amenaza de más lluvia. No sabía exactamente a dónde iba. Solo caminaba. Pasó por mercados que cerraban, tiendas que bajaban sus cortinas y grupos de chicos en las esquinas, riéndose demasiado fuerte para esa hora. Santiago sabía cómo funcionaba eso. Uno de ellos incluso lo miró fijamente. «¡Ey, morro, perdiste algo o qué?» Él apresuró el paso. Fingió no oír. El corazón le latía con fuerza. Se sentía expuesto, pequeño, vulnerable. Después de media hora sin rumbo, llegó a un supermercado grande. Adentro, aún estaban prendidas las luces. Un guardia vigilaba el paso de los últimos clientes. Santiago entró, fingiendo buscar algo, solo para calentarse un poco. Mientras caminaba entre los estantes, sintió el olor de pan recién horneado. El hambre le pegó casi con rabia. Revisó su bolsillo, 2 monedas. No le alcanzaba para nada. Decidió salir. Pero al dar la vuelta en la esquina, 2 chicos de su edad lo sorprendieron. «¿Traes feria, compa?», preguntó uno, con voz áspera. Santiago negó con la cabeza. «No traigo nada». «¿Nos ves cara de tontos o qué?». El segundo chico le jaló la mochila y lo empujó contra la pared. En segundos, se llevaron sus monedas, el cuaderno y hasta la sudadera rota. Todo. Se quedó ahí, tirado en el suelo mojado, respirando con dificultad y los ojos a punto de llorar. Sintió vergüenza. No por la situación, sino por sí mismo. Vergüenza de haber creído que estaba yendo a algún lugar. De haberse ilusionado con palabras bonitas y cartas de apoyo. Ahí, en la calle, sin nada, todo parecía mentira. Se levantó despacio. Estaba sucio, lastimado, mojado y con frío. Los ojos le ardían, no por la lluvia, sino por el vacío que sentía adentro. Caminó de regreso a casa. Cada paso era un esfuerzo. Cada cuadra parecía eterna. Al llegar, su madre corrió hacia él. «Santiago, ¿qué te pasó?». Él no respondió. Se fue directo a su cuarto. Se sentó en el piso y se quedó mirando la pared descascarada. El cuaderno se había ido. Con él, una parte de su alma. Pensó en huir. Lejos. A donde fuera. Quizás al interior. Quizás a ningún lado. Pensó en rendirse por completo. Pero algo lo hizo mirar arriba. En lo alto del estante, había una caja de zapatos vieja. Dentro, guardaba unas pocas cosas que consideraba importantes, una foto con su mamá, un pequeño crucifijo de madera que le regaló un señor desconocido en el tianguis, y un papel. La nota de la maestra Leticia. «Tienes algo que mucha gente aquí no tiene, coraje». La leyó 1, 2, 3 veces. Las palabras le pegaban distinto esa noche. Como si tuvieran vida. Entonces hizo algo inesperado, tomó una hoja cualquiera, vieja, con una mancha de óxido en la esquina, y empezó a escribir de nuevo. No recordaba las palabras exactas de lo que había perdido, pero sabía lo que sentía. Escribió sobre el dolor, sobre el miedo, sobre el sabor amargo de la humillación. Pero también escribió que seguía ahí. Que seguía intentándolo.
Horas después, con los ojos pesados, se durmió ahí mismo, en el piso, con el papel en el pecho. A la mañana siguiente, algo había cambiado. La rabia seguía. El vacío también. Pero ahora había algo nuevo junto a ellos, una chispa. Pequeña, casi invisible. Pero real. Y Santiago decidió que, aunque hubiera perdido el cuaderno azul, seguiría escribiendo. Porque esa noche helada y silenciosa había entendido algo, mientras escribiera, no estaría perdido. Y eso era suficiente para continuar. Los días que siguieron a esa madrugada difícil no fueron menos duros. Pero Santiago parecía distinto. Seguía caminando con los mismos tenis rotos, seguía durmiendo en el mismo colchón delgado, seguía regresando a casa con los bolsillos vacíos. Pero algo en su mirada había cambiado. Era como si, por primera vez, llevara algo que nadie podía robarle, un propósito. La vida, sin embargo, no se deja impresionar por buenas intenciones. Y esa semana, otra puerta se cerró. Hijo, doña Clara dijo que ya no va a mandar ropa para que la lave. Se compró lavadora, dijo Rosario, mientras doblaba los trapos sobre la cama. Había cansancio en su voz. Pero también algo peor, resignación. Santiago miró alrededor de la casa. Las paredes que antes solo parecían viejas ahora se sentían estrechas, sofocantes. Ya no podía quedarse ahí sin hacer nada. No podía ver a su madre marchitarse como una flor sin agua. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, salió a caminar. No sabía a dónde exactamente, pero sabía lo que buscaba, trabajo. Cualquiera. Las calles seguían húmedas por el rocío de la madrugada. Caminó 2 horas, pasando por tiendas cerradas, talleres en silencio, puestos de periódicos aún cubiertos. Hasta que el olor a pan recién horneado lo hizo detenerse. Era una panadería pequeña, con un aparador sencillo pero limpio. En el letrero algo desgastado, se leía, Panadería Esperanza. El nombre le pareció una señal. Se acercó. Dentro, un hombre de cabello blanco acomodaba las charolas. Santiago dudó. Pero algo dentro de él lo empujó. Entró. La campanita de la puerta sonó seca. El hombre levantó la mirada. Tenía manos grandes, marcadas por el tiempo. Pero los ojos, sus ojos eran tranquilos. Fuertes, aunque no duros. Buenos días, joven. Dijo el hombre, limpiándose las manos en el delantal. Santiago respiró hondo. ¿Usted necesita ayuda? El panadero lo miró por unos segundos, como queriendo descifrarlo sin decir palabra. Luego señaló con la cabeza los costales de harina apilados al fondo. ¿Puedes cargar uno de esos? Santiago fue hasta allá, agarró uno de los sacos y lo llevó hasta la parte trasera de la panadería. Pesaba. Dolía. Pero no lo soltó. El hombre sonrió, como si eso bastara. Vuelve mañana. A las 4:30 de la mañana. Si te atrasas, ni toques. Y así empezó. Al día siguiente, Santiago estaba ahí a las 4:20. Esperó afuera hasta que el hombre abrió la puerta. Pensé que no ibas a venir. Dijo el panadero, mientras quitaba la cadena. Lo prometí. Durante semanas, el trabajo fue duro. Limpiaba hornos, lavaba charolas, cargaba harina, barría el piso, acomodaba las vitrinas. Siempre en silencio. Siempre atento. El panadero, don Ernesto, no hablaba mucho. Pero observaba todo. Un sábado por la tarde, después del turno, llamó a Santiago al fondo de la panadería. Se sentaron en 2 cajas, con tazas de café negro en las manos. ¿Sabes qué es la levadura, chamaco? Santiago frunció el ceño. Es lo que hace que el pan se hinche, ¿no? Don Ernesto sonrió. Sí. Pero también es lo que cambia la masa por dentro. No se ve tanto, pero sin ella el pan no crece. Se queda duro. Amargo. Con nosotros pasa igual. Necesitamos algo por dentro que lo cambie todo. Algo pequeñito, pero poderoso. Invisible, como un propósito.
Santiago se quedó callado. ¿Y cuál es tu levadura?, preguntó el viejo. El muchacho miró sus manos llenas de harina. Pensó en su madre, en el cuaderno azul, en la noche fría de la calle, en el miedo, en las palabras de la maestra Leticia. Las ganas de no volver a pasar hambre. Don Ernesto asintió. Buen comienzo. Pero algún día descubrirás que tu levadura es mucho más grande que eso. A partir de esa charla, algo cambió entre ellos. El silencio se volvió cómodo. Había respeto mutuo. Santiago aprendió a sentir el punto exacto de la masa, el tiempo justo del horno, el valor de levantarse temprano y el orgullo de hacer algo sencillo con excelencia. Y una tarde lluviosa, mientras cerraban la panadería, don Ernesto sacó un sobre arrugado de su bolsillo. Aquí hay un papel con la dirección de un centro comunitario. Dan cursos técnicos. Eléctrico, plomería, soldadura, no cobran nada. Solo necesitas querer. Santiago tomó el papel con cuidado, como si fuera un mapa del tesoro. ¿Ahí aceptan a gente como yo? Aceptan a quien tenga hambre de aprender. Esa noche, Santiago regresó a casa sin decir una palabra a su madre. Pero antes de dormir, guardó el papel en una caja nueva de zapatos. Al lado, un cuaderno nuevo comprado con su primer salario. Y ahí, entre páginas en blanco y el olor a pan en la chamarra, comenzó a escribir una nueva parte de su historia. Una historia con dirección. Con propósito. Con levadura. El calor de esa tarde parecía más pesado de lo normal. La ciudad palpitaba con claxones, pasos apurados y el ruido de trenes a lo lejos. Santiago Cruz sudaba bajo la camisa social que había tomado prestada de don Ernesto. Era un modelo viejo, un poco ancho de hombros, pero la mejor prenda que se había puesto en su vida. En la acera del centro de formación profesional, miraba sus propios zapatos. Les había pasado un cepillo viejo esa mañana, pero el desgaste de los años era imposible de ocultar. Aún así, ahí estaba, con el papel de la vacante de prácticas en la mano, esperando a que lo llamaran. 2 meses habían pasado desde que inició el curso técnico en electricidad. No era sencillo. Trabajaba de madrugada en la panadería, corría al centro comunitario y luego volvía a casa para ayudar a su madre. Dormía 3, a lo mucho 4 horas por noche. Pero nunca faltaba. Nunca se quejaba. Sabía que no podía equivocarse. La oportunidad que tenía era única, una pequeña empresa de mantenimiento eléctrico buscaba practicantes para acompañar a los técnicos en el campo. No estaba bien pagado, pero ofrecía aprendizaje práctico y, sobre todo, un contrato formal de prácticas. Un documento que validaría, ante el mundo, que no era solo otro chico de Tepito. Llamaron su nombre. La recepcionista señaló una puerta al final del pasillo. Sala 3. Mucha suerte, Santiago. Al entrar, vio a un hombre de mediana edad tras un escritorio sencillo. Tenía el pelo canoso, algo de panza y expresión seria. Su gafete decía, Ramiro Ortega, coordinador técnico. Buenas tardes, señor. Dijo Santiago, tratando de mantener la voz firme. Buenas tardes. Toma asiento. Respondió el hombre, sin levantar la vista. Los minutos siguientes fueron una serie de preguntas directas. Experiencia, conocimientos básicos, referencias. Santiago respondió lo que pudo. Habló de la panadería, del curso, de lo que aprendía, de sus ganas de crecer. Hasta que Ramiro cerró la carpeta con su currículum y lo miró por primera vez a los ojos. No tienes experiencia formal. Ni carta de recomendación. Y vienes de un barrio complicado. Santiago tragó saliva. Lo sé. ¿Por qué debería darte esta vacante? El silencio llenó la sala por unos segundos. El estómago de Santiago se revolvió. Pensó en su madre, en la lluvia de la noche en que casi se dio por vencido. Pensó en el cuaderno azul, en las palabras de la maestra Leticia, en el aroma del pan en la panadería, en el papel con la dirección del curso, en el sobre con la hora de la entrevista, en todo. Respiró hondo. Y respondió. Porque soy el tipo de persona que no puede fallar. No tengo un plan B. Si usted me da esta oportunidad,
la voy a aprovechar con todo lo que soy. No soy el más preparado, pero sí el que más hambre tiene de aprender. Y si fracaso, no será por falta de esfuerzo. Ramiro no contestó enseguida. Tomó de nuevo el currículum. Lo leyó unos segundos. Luego miró por la ventana. ¿Sabes dónde está el almacén de la empresa? No, señor. Está a 3 cuadras de aquí. Empiezas mañana. A las 7 de la mañana. No llegues tarde. Santiago se quedó callado unos segundos. Pensó que había entendido mal. ¿De verdad empiezo? ¿Me está dando la vacante? Ramiro alzó una ceja. Dijiste que no podías fallar, ¿verdad? Sí, señor. Entonces demuéstrame que no me equivoqué al apostar por ti. Al salir de esa oficina, el mundo parecía más ligero. Los coches seguían tocando el claxon, el sol quemaba igual, los zapatos seguían gastados, pero él sonreía. Una sonrisa auténtica, de esas que se escapan sin permiso. Esa noche, en casa, su madre lloró de alegría por primera vez en muchos meses. ¿Un contrato, Santiago, con firma y todo? Él asintió con los ojos brillando. Es solo el principio, mamá. Pero es real. Ella lo abrazó con fuerza. Y en ese abrazo, él sintió algo que no sentía desde hacía mucho, pertenencia. Al día siguiente, Santiago llegó al almacén a las 6:30. Prefería esperar que arriesgarse a llegar tarde. Lo recibió un técnico llamado Joel, un hombre alto, moreno, con un aspecto hosco pero sincero. ¿Tú eres el nuevo practicante? Sí. Soy Santiago. Bien. Aquí a nadie se le trata como niño. Vas a cargar cajas, subir escaleras y ensuciarte las manos, ¿listo? Listo. Y lo estaba. En los primeros días, Santiago hizo de todo. Cargó equipo, organizó cables, limpió herramientas, anotó medidas. Observaba todo, preguntaba mucho y apuntaba cada detalle en un nuevo cuaderno que llevaba en el bolsillo. Joel, que al principio era frío, pronto vio que ese chico no era como los demás practicantes que habían pasado por ahí. Santiago no se quejaba, no se hacía tonto, no dejaba las cosas a medias. Una mañana, después de terminar de instalar un contacto en un edificio comercial, Joel lo miró y le dijo, vas a llegar lejos, chamaco. Solo no olvides de dónde vienes. Nunca lo olvidaré. 2 semanas más tarde, Ramiro pasó por la obra y lo reconoció. ¿Te está yendo bien? Estoy aprendiendo mucho, señor. Sigue así. ¿Y Santiago, sí? No me decepciones. Esas palabras no sonaron como amenaza. Sonaron a honor. Esa noche, al escribir en su cuaderno, Santiago se detuvo unos segundos. Recordó el primer cuaderno, el azul. Lo último que había escrito ahí, un día, seré alguien. Solo necesito una oportunidad. Ahora, tenía la oportunidad. Y se estaba convirtiendo en alguien. No alguien famoso. Ni rico. Pero alguien que, por primera vez, podía mirarse al espejo y sentir orgullo de lo que veía. Y para él, eso era más que suficiente. Santiago caminaba con paso firme por una obra en Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. A los 22 años, ya no lo veían como el practicante. Ahora era responsable de revisar instalaciones, orientar ayudantes y, a veces, hasta tomar decisiones rápidas cuando un ingeniero se retrasaba. La confianza en su trabajo crecía cada semana. El chico que cargaba costales de harina ahora cargaba conocimiento, postura y voz. Su amae, Rosario, o observaba con orgullo. Dicia para as vecinas con su ourizo un no rosto, mi Santiago ya es técnico. Anda con casco blanco y todo. En esa etapa de su vida, Santiago finalmente empezó a probar un sabor nuevo, estabilidad. Pagaba las cuentas de la casa, compró un refrigerador nuevo, reformó parte del techo y puso piso donde antes solo había cemento. En las paredes, colgó un estante pequeño para los cuadernos, ahora ya eran 4, todos llenos de historias, notas y sueños. Pero fue justo cuando todo parecía ir bien, que la vida, despiadada como un viento frío fuera de temporada, decidió poner un nuevo obstáculo.
Empezó con un cansancio raro. Primero pensó que era por trabajar de más. Luego llegaron los mareos. Le temblaban las manos al subir las escaleras. Una vez, se desmayó por unos segundos mientras revisaba un panel. ¿Te estás alimentando bien?, preguntó Joel, el técnico que ya era casi un hermano. Sí, solo estoy cansado, creo. Pero el cuerpo no mentía. La mamá insistió, vamos al médico, Santiago. No juegues con eso. Él cedió. En el centro de salud, lo atendió una doctora joven, la doctora Mariana, quien pidió análisis de sangre y un electrocardiograma. Es solo para asegurarnos, ¿está bien?, dijo ella, con una sonrisa amable. Santiago no estaba preocupado. En realidad, ni se imaginaba que algo serio pudiera estar mal. Después de todo, venía de años enfrentando hambre, frío y trabajo duro. Si había sobrevivido a todo eso, ¿qué podría ser un poco de cansancio? Pero cuando volvió al consultorio para recoger los resultados, notó que el ambiente era otro. La doctora Mariana estaba seria. Movía los papeles con cuidado. Evitaba mirarlo directamente. Santiago, los exámenes indicaron una alteración importante en tu corazón. Necesitamos investigar más. ¿Alteración? ¿Cómo que alteración? Tu ritmo cardíaco está irregular. Parece haber una falla de conducción. Podría ser genético, o haberse agravado con el estrés físico. Necesitamos hacer un ecocardiograma y consultar a un cardiólogo. Santiago sintió que el piso se movía. ¿El corazón? Pero sí era joven. Fuerte. Trabajaba diario. No tenía sentido. ¿Es grave?, preguntó con voz baja. Es delicado, Santiago. Podrías necesitar una cirugía. Al salir del consultorio, caminó sin rumbo por las calles bulliciosas de la ciudad. El sonido de los coches se sentía amortiguado. Las voces a su alrededor se volvieron ruido. Caminó 1 hora, tal vez 2, hasta llegar a una plaza donde solía sentarse cuando era adolescente. Ahí, se sentó en la misma banca de concreto de siempre. Miró sus manos. Estaban temblando. ¿Por qué ahora?, murmuró. En ese momento, todo lo que había logrado parecía escurrirse de sus manos. El chico que casi se rindió, que fue asaltado, que limpiaba pisos en una panadería, que durmió con hambre, ahora estaba amenazado por su propio cuerpo. Volvió a casa con el rostro pálido. Su madre lo esperaba en la puerta. Hijo, ¿qué pasó? Él no respondió. Solo la abrazó. Y lloró. En los días siguientes, Santiago se ausentó del trabajo. Le explicó a Ramiro lo que estaba pasando. El jefe no dudó, cuídate. Tu lugar estará aquí cuando estés listo. Era la primera vez que oía algo así, que su ausencia no significaba abandono. Eso lo fortaleció. Se hizo el ecocardiograma, las consultas, exámenes complementarios. El diagnóstico se confirmó, disfunción del nódulo sinusal. El nombre era raro, pero el problema era claro. Su corazón no estaba latiendo como debía. Y, en algún momento, podría fallar. Hay una cirugía que puede ayudar. No es sencilla, pero tiene buenas probabilidades, explicó el cardiólogo. ¿Cuánto cuesta? El médico dudó. Escribió la cifra en un papel y se lo pasó. Santiago lo vio y sintió el estómago revuelto. Era más de lo que había visto en su vida. Salió del hospital con la cabeza caliente. Pensó en vender lo que tenía. Pero no era mucho. El refrigerador, la tele de su mamá, los muebles sencillos, no alcanzaría. Esa noche, pensó en rendirse otra vez. Pero, como en otras ocasiones, algo lo detuvo. Fue hasta la caja donde guardaba sus cuadernos. Tomó el primero, el azul, ya desgastado. En la contraportada, había una frase escrita por él mismo, años atrás: no puedo fallar. Si caigo yo, mi mamá cae conmigo. Cerró los ojos. Respiró hondo. Se levantó. Al día siguiente, se lo contó todo a Joel.
El amigo escuchó en silencio. Luego dijo, vamos a encontrar la manera. Juntos. Fue Joel quien habló con los compañeros de trabajo. Fue Joel quien organizó la primera colecta. Después, Ramiro hizo un comunicado en la empresa. Don Ernesto llegó con un sobre y un abrazo fuerte. La maestra Leticia mandó una carta con dinero y un mensaje, tú vas a superar una más. Tienes luz. En pocos días, se formó una cadena de ayuda. Gente que ni lo conocía empezó a donar. Clientes viejos de la panadería. Vecinos. Incluso desconocidos que escucharon la historia por alguien más. Santiago no entendía cómo estaba pasando todo eso. Pero sentía algo que nunca había sentido antes, pertenencia. Era como si, después de tanto tiempo intentando ser visto, por fin el mundo lo viera. La cirugía se programó para 3 semanas después. En la víspera, escribió en su cuaderno más reciente, si salgo de esta, voy a devolver lo que recibí. Con creces. Con amor. Y se durmió. Sin miedo. Porque, por primera vez en su vida, sabía que no estaba solo. El tiempo pasó. El cuerpo sanó. El corazón de Santiago, ahora con un marcapasos recién implantado, latía más firme. Pero no solo era el órgano el que latía diferente. Era toda la vida. Poco más de un año después de la cirugía, ya estaba de vuelta en el trabajo. La empresa lo recibió con una pequeña fiesta, sonrisas sinceras y abrazos fuertes. Joel, como siempre, bromeó, ahora, si te atrasas, voy a decir que es tu corazón latiendo mal a propósito. Ramiro sonrió con esa expresión de quien sabía lo que significaba. Era más que un regreso. Era una victoria. Santiago volvió con más ganas. Más enfoque. Más propósito. En los meses siguientes, se dedicó con todo. Estudiaba en la noche, hacía cursos en línea gratuitos de electricidad avanzada, aprendía a leer diagramas técnicos y desarrolló habilidades con softwares de automatización. Siempre con el mismo objetivo, crecer, pero sin perder el piso. Fue una de esas noches, mientras revisaba esquemas eléctricos en casa, cuando recibió un mensaje inesperado. Era de una mujer llamada Marcela Vidal, ingeniera en jefe de una empresa multinacional que daba servicios a grandes hoteles e industrias en México y Estados Unidos. Santiago Cruz, tu nombre nos lo recomendó un ingeniero colega. Estamos abriendo una sucursal en Monterrey y, más adelante, en Miami. Nos gustaría platicar contigo. Por un segundo, pensó que era una equivocación. Una broma. Alguna travesura de Joel. Pero no lo era. 2 días después, tuvo una videoconferencia con el equipo de la empresa. Hablaron de sus proyectos, de su trayectoria, de cómo gestionaba equipos pequeños y resolvía problemas complejos con soluciones sencillas. Al final de la llamada, Marcela dijo, tienes una visión de futuro que necesitamos. Y tu historia habla más fuerte que cualquier título. A la semana siguiente, llegó la propuesta formal. Un contrato de 2 años con posibilidad de extensión. Un salario 5 veces mayor que el que ganaba. Vivienda pagada en Miami. Seguro médico de primera. Plan de carrera. Había, sin embargo, una cláusula especial. Durante los 2 primeros años, Santiago no podía mantener ningún vínculo con organizaciones externas o actividades paralelas, ni siquiera voluntarias, en otro país. Era un requisito legal y contractual para extranjeros recién contratados. Y eso incluía el pequeño proyecto comunitario que venía desarrollando con Joel en Tepito. Si aceptas, tendrás que pausar todo lo que has hecho aquí en México. Temporalmente. Explicó Marcela por teléfono. Él agradeció, colgó y se quedó en silencio mucho tiempo. Subió al techo de la casa, donde a veces iba a pensar. Desde ahí, veía las luces de la ciudad, los cerros a lo lejos, los cables eléctricos cruzando el cielo como rutas posibles. En ese momento, empezó una guerra dentro de él. Por un lado, la oportunidad de su vida, estabilidad económica, reconocimiento internacional, seguridad para su madre, un futuro brillante. Por otro, su barrio. Sus jóvenes.
El centro comunitario que él y Joel habían iniciado con ayuda de exalumnos del curso técnico. Un espacio pequeño, con algunas herramientas donadas y un salón con sillas viejas, pero que ya había formado a más de 20 jóvenes electricistas y sacado al menos a 5 de las calles. Recordó el día en que Miguel, el chico que se burlaba de él en la escuela, apareció en el centro comunitario. Oye, Santiago, ¿todavía aceptas alumnos? Yo quiero cambiar. Era difícil olvidar esa mirada. Ni arrogancia ni burla. Solo verdad. La noche siguiente, Santiago fue a la panadería de don Ernesto. Todavía seguía abierta, a pesar de la edad del viejo. ¿De verdad estás pensando en irte a Miami? Preguntó don Ernesto, mientras volteaba un pan dulce con una palita. Sí. Y, estoy pensando en rechazar la oferta. Don Ernesto alzó una ceja. ¿Por qué? Porque quieren que me olvide de donde vengo por 2 años. El viejo se rió. Una risa corta, seca. No necesitas olvidarte. Pero quizá necesites aprender a volar para poder volver con alas más grandes. ¿Y si no regreso? Entonces es que nunca quisiste quedarte. Santiago se quedó callado. A la mañana siguiente, decidió visitar el centro comunitario. Era sábado. El lugar estaba lleno de voces jóvenes. Joel enseñaba sobre interruptores automáticos. 2 muchachos jugaban con una extensión que hicieron con chatarra. Una chica explicaba con orgullo cómo había aprendido a instalar un ventilador de techo ella sola. Él observaba desde lejos. Ahí estaba todo lo que él era. Y todo lo que quería mantener. Esa noche, escribió en su cuaderno más reciente. La letra firme, sin temblor, un día, la vida me dio una oportunidad. Y ahora me da una elección. Irme y crecer. O quedarme y hacer florecer a otros. A la mañana siguiente, envió un mensaje a Marcela. Agradezco enormemente la propuesta. Pero no puedo aceptarla. Todavía tengo una misión en mi barrio. Si la oferta sigue en pie en 2 años, estaré listo. La respuesta llegó con sorpresa. Santiago, nadie nos había contestado así. Cuando estés listo, nuestra puerta estará abierta. Suerte con tu misión. Colgó el celular. Y lloró. No de tristeza, sino de paz. Ahí, en ese momento, entendió algo profundo: el éxito no se mide en lo alto que subes, sino en cuánta gente levantas. Y Santiago Cruz estaba listo para levantar a muchos. La vida de Santiago ahora parecía más estable. El proyecto comunitario crecía. Jóvenes del barrio que antes rondaban las esquinas, entre cigarros y miradas perdidas, ahora cargaban cajas de herramientas, usaban uniforme con orgullo y hablaban de futuro. Eso, en sí, ya era un milagro. Santiago caminaba por las calles con una presencia distinta. Los vecinos lo saludaban con respeto. Las madres le confiaban a sus hijos. Los niños lo veían como un héroe. Pero por dentro, había una herida que nunca había podido cerrar. Su padre. José Cruz. El hombre que un día fue sinónimo de risas y juegos, que cargaba a Santiago sobre sus hombros y contaba historias inventadas antes de dormir. Y luego, de repente, se esfumó. Se fue como si nunca hubiera existido. Se llevó dinero, promesas, una parte de la infancia de Santiago que nunca volvió. Durante años, él evitó hablar de eso. Siempre que aparecía la palabra papá, su mamá desviaba la mirada, cambiaba de tema o simplemente decía: tu papá se perdió, hijo. Y Santiago cargaba con eso como un peso invisible. No sabía si lo odiaba o simplemente no lo entendía. Pero lo sentía. Todos los días. Hasta que llegó el día del homenaje. Era un evento del ayuntamiento. Un reconocimiento público a proyectos sociales que transformaban la periferia de la Ciudad de México. Santiago fue postulado por un grupo de alumnos y, sin que él lo supiera, su nombre ganó fuerza. La noche del evento, traía una camisa social limpia, aunque modesta. Joel le acomodaba el cuello, bromeando: ahora sí eres importante. Hasta discurso y todo. La mamá, emocionada,
sostenía la bolsa contra el pecho como si guardara el corazón ahí. Y don Ernesto, que casi nunca salía de la panadería, quiso ir. Llegó con una bolsa llena de panes y cara de abuelo orgulloso. El auditorio estaba lleno. Autoridades locales, jóvenes, maestros, vecinos del barrio, todos ahí para ver a alguien de su propia tierra ser celebrado. Cuando anunciaron el nombre de Santiago, los aplausos fueron sinceros. Subió al escenario con paso firme, pero el corazón acelerado. Agarró el micrófono. Respiró hondo. Y empezó: buenas noches. Quiero empezar diciendo que no soy ningún héroe. Que nada de lo que hice habría pasado si, hace años, una maestra no me hubiera dado un cuaderno azul. El silencio era total. Cada palabra resonaba como una oración. Contó brevemente su historia. El hambre. La caída. La casi rendición. Y lo que lo sostuvo de pie: la fe, el trabajo y el amor de quien no se rindió con él. Entre el público, un hombre se levantó despacio. Nadie se dio cuenta al principio. Pero Santiago sí. Las miradas se cruzaron. El rostro envejecido, el pelo con canas, la barba descuidada. Pero él lo reconocía. Esos ojos. Esa postura. Ese silencio contenido. Era él. El padre. José Cruz estaba ahí. Después de más de una década. De pronto. En el momento más inesperado. Parado entre tanta gente, con los ojos llorosos y el cuerpo temblando. Santiago se congeló. Las palabras se atoraron. El público esperaba. Bajó el micrófono. Por dentro, era un torbellino. ¿Qué hacer? ¿Llorar? ¿Gritar? ¿Bajar y abrazarlo? ¿Ignorarlo? El padre dio un paso al frente. La mano derecha se alzó despacio, en un gesto de súplica. ¿Una disculpa? ¿Un pedido de atención? ¿De reencuentro? Santiago, murmuró, bajo, pero lo bastante claro para que llegara al escenario. Fue como si el tiempo se detuviera. Santiago bajó lentamente. Caminó hacia su padre. Las cámaras lo grababan todo, pero en ese momento, nada de eso importaba. Se detuvieron frente a frente. Santiago miró los ojos de ese hombre. Envejecido, quebrado, arrepentido. ¿Por qué? Preguntó con la voz rota. José respiró profundo. Los ojos rojos. No supe cómo volver. Me alejé por vergüenza. Fallé contigo. Con tu mamá. Conmigo mismo. Pero nunca dejé de seguirte, aunque fuera de lejos. Silencio. Santiago miró a su alrededor. Sentía las miradas, los destellos, los celulares grabando. Pero, otra vez, nada de eso importaba. Dio un paso al frente. Abrazó a su papá. Un abrazo sin palabras. Un abrazo que no borraba todo, pero que abría algo nuevo. El público, conmovido, se puso de pie en aplausos espontáneos. Esa noche, el homenaje cambió de rumbo. No solo era por la transformación social, sino por una escena que nadie esperaba: un hijo perdonando al hombre que lo había abandonado. Un hombre en ruinas siendo acogido por el hijo que él mismo rechazó. Después del evento, se sentaron en la parte trasera de la panadería, donde don Ernesto había preparado café. José lo contó todo. La adicción. Las deudas. La huida. La vergüenza. Y cómo, en los últimos años, intentaba rehacer su vida trabajando como ayudante en una gasolinera. Dijo que de lejos seguía el crecimiento de su hijo. Que había visto reportajes, videos, noticias. Y que lloraba solo, de nostalgia. Te convertiste en todo lo que yo no fui. Y más. Dijo el padre, con voz baja. Santiago escuchó en silencio. No perdonaba todo. Pero entendía. Y a veces, entender transforma más que juzgar. En los días siguientes, José empezó a ir discretamente al centro comunitario. Ayudaba a limpiar, a acomodar herramientas, a cargar materiales.
No pedía nada. Solo servía. En silencio. Los jóvenes, al principio, no sabían quién era. Luego se enteraron. Y lo respetaron. Porque ahí, frente a ellos, estaba un ejemplo vivo, no de perfección, sino de renacer. Y Santiago aprendió otra lección: a veces, perdonar es el único camino para seguir adelante sin cargar el pasado como ancla. Si quise, posso continuar como tópico 9 o incendio, mantendo o mesmo nivel de intensidade, emocao e construcao de cena. Deseja que iu prosiga? A vida tem uma maneira curiosa de testar a solidez das pontes que construímos. Às vezes como tempo. Outras, como fogo. Eu foi assim que, em uma madrugada aparentemente tranquila, Santiago Cruz acordou como toque insistente de seu celular. Era Joel. Santiago, es el centro. ¿Qué pasó? Se está incendiando. Por un segundo, no entendió. El corazón se aceleró antes que el pensamiento. Se levantó de la cama todavía con la camisa de dormir, se puso los primeros tenis que encontró y salió corriendo por las calles aún solitarias de Tepito. Cuando dobló en la esquina de la calle Insurgentes, ya podía ver el brillo anaranjado iluminando el cielo. No era un brillo bonito. Era devastador. El centro comunitario estaba en llamas. Las llamas lamían las paredes como una bestia descontrolada. Los bomberos trataban de contener el fuego, pero la estructura era vieja, y los materiales, fáciles de quemar. Al ver la escena, Santiago se quedó parado, inmóvil. El calor del fuego parecía invadirle el pecho. No era solo el edificio. Era todo lo que había construido. Cada cable eléctrico instalado por un alumno. Cada mural pintado por un niño. Cada herramienta donada. Cada sueño sembrado ahí. Joel corrió hacia él, agitado. Creemos que fue un cortocircuito. Tal vez una sobrecarga en el panel lateral. Santiago no lograba contestar. Solo miraba. El techo desmoronándose. Las sillas derritiéndose. Los libros ardiendo. El rótulo hecho a mano, luz para todos, siendo devorado por las llamas. En medio del caos, alguien lo tocó en el hombro. Era Miguel. El antiguo compañero de la escuela, ahora instructor voluntario. Intenté encender el interruptor en la parte nueva anoche, no sé si fue eso, bro. Santiago lo miró. No había rabia. Solo dolor. No importa ahora. El fuego tardó casi 2 horas en ser controlado. Al amanecer, solo quedaba un montón de escombros humeantes. Cenizas, fierros retorcidos, madera negra. La estructura se había colapsado por dentro. Era irrecuperable. Esa mañana, Santiago no volvió a casa. Se quedó sentado en la banqueta frente a lo que alguna vez fue el centro. Joel se sentó a su lado. Lo reconstruimos. Silencio. ¿Me oíste, Santiago? Lo reconstruimos. Él movió la cabeza, como si todavía no pudiera creerlo. ¿Viste lo que quedó? No importa, ¿crees que eso era lo que hacía especial a ese lugar? ¿Qué más podría ser? Joel respiró profundo. Se quemaron las paredes. Pero lo que quedó aquí adentro, señaló su pecho, nadie lo quita. En los días que siguieron, Santiago se encerró en sí mismo. Pasaba las tardes en casa, en silencio. Su mamá intentaba hablarle. José, su padre, también. Pero él estaba callado. Dolorosamente callado. Fue una mañana gris, al pasar por el lugar del incendio, cuando encontró algo diferente. Un grupo de jóvenes estaba ahí. Barriendo el piso. Retirando escombros. Unos con palas, otros con guantes improvisados. Algunos con rostros conocidos. Otros no tanto. Miguel lo vio y levantó la mano. Llegaste tarde, jefe. Ya empezamos. Santiago se acercó, sin entender. ¿Qué hacen? Limpiamos. Volvemos a empezar. Pero, ¿por qué? Una chica, de no más de 14 años, respondió sin titubear,
porque si tú nos ayudaste cuando no éramos nadie, ahora nos toca a nosotros. Su voz era firme. Sus ojos brillaban. Ningún discurso preparado. Solo gratitud. Ahí, entre los escombros, Santiago lloró. Pero no de tristeza. Lloró porque entendió. El centro fue destruido. Pero lo que él había construido, era indestructible. No estaba en las paredes, en las mesas ni en las herramientas. Estaba en la gente. Esa misma semana, iniciaron una campaña en redes sociales, Luz para Todos, renaciendo de las cenizas. El video de la tragedia se hizo viral. Personas de otros barrios empezaron a donar materiales, cemento, ladrillos, cables. Aparecieron ingenieros voluntarios. Una constructora ofreció mano de obra. En 2 meses, la nueva sede empezó a levantarse. Más moderna. Más segura. Con proyecto eléctrico firmado por Santiago, obviamente. Pero algo se mantuvo igual que antes. El letrero. Hecho a mano. Sencillo. Luz para todos. Esta vez, pintado por todos los alumnos. Y Santiago entendió, viendo ese letrero, que a veces el fuego no llega para destruir. Llega para mostrar lo que es real. La nueva sede del proyecto, Luz para Todos, llevaba de pie poco más de 6 meses. Era un espacio bonito, moderno, con 2 aulas, una pequeña biblioteca técnica, un laboratorio de electrónica básica y un área al aire libre con bancas de cemento donde los jóvenes se reunían después de los talleres. Santiago pasaba por ahí con frecuencia, pero ahora observaba más de lo que hablaba. Era como un jardinero que, tras años preparando la tierra, por fin ve florecer las primeras plantas. Y florecían rápido. Muchos exalumnos del proyecto ahora trabajaban como electricistas profesionales. Algunos abrieron pequeños negocios. Otros, como Miguel, se volvieron instructores. Ya no era necesario que él estuviera en el centro todos los días. Pero nunca dejaba de darse una vuelta. Cierta tarde, mientras organizaba materiales en la parte de atrás, Joel apareció con un sobre blanco en la mano. Llegó para ti. ¿De dónde? Del correo. Solo tenía tu nombre. Letra rara. Sin remitente. Santiago tomó el sobre con cuidado. Sintió un escalofrío extraño. Al abrirlo, encontró una invitación. Había un evento en una universidad reconocida de la Ciudad de México. Un congreso sobre transformación social, educación técnica y proyectos de impacto. Su nombre aparecía en la programación como invitado de honor para el cierre del evento. Más abajo, se leía, tema de tu charla, lo que nunca conté sobre mi historia. Se quedó paralizado unos segundos. ¿Esto es, en serio? Preguntó, mostrándoselo a Joel. En serio. Vi la página. Tienes tu nombre ahí. Santiago respiró profundo. Ya antes lo habían invitado a hablar. Escuelas, radios, incluso un canal de tele local. Pero nunca en una universidad de ese calibre. Y mucho menos con un título así. Lo que nunca conté sobre mi historia. Los días siguientes pensó mucho en lo que diría. La historia ya era conocida, el chico pobre de Tepito, el cuaderno azul, la panadería, el curso técnico, la cirugía, el centro comunitario, la superación, el reencuentro con el padre, el incendio, la reconstrucción. Todo eso ya se había contado, recontado y compartido. Pero, ¿qué nunca había contado? La víspera del evento, se sentó frente al espejo y se miró con atención. Ya no veía al niño asustado. Ni al joven agotado. Veía a un hombre. Con marcas. Con arrugas. Pero con verdad en los ojos. Y en ese momento, decidió lo que diría. El auditorio estaba lleno. Profesores, estudiantes, emprendedores sociales, autoridades. Pantallas transmitían el evento en vivo. Santiago subió al escenario con el micrófono en mano y respiró hondo. El público esperaba una historia inspiradora. Pero lo que llegó fue algo muy diferente. Buenas noches. Primero que nada, quiero agradecerles por estar aquí.
Sé que muchos de ustedes conocen mi historia. El muchacho de un barrio pobre que lo superó todo y construyó un proyecto social que cambió vidas. Hizo una breve pausa. Pero hoy, me pidieron que hablara de lo que nunca conté. Y, creo que es hora de hacerlo. Las miradas se intensificaron. El silencio reinaba. Por mucho tiempo, escondí una parte de mi historia. No por vergüenza, sino por miedo. Miedo de que, si lo decía, ustedes me vieran diferente. Apretó más el micrófono. Soy analfabeto funcional. Empezaron murmullos en el público. Él siguió, firme, aprendí a leer con etiquetas de pan. Escribía mal. No terminé la prepa. Aprendí a entender los libros leyendo cada página 3, 4 veces. Anotaba frases de videos. Memorizaba diálogos. Leía en voz alta hasta que entendía el sonido de las palabras. Miró alrededor. Vio ojos abiertos de par en par. Gente en shock. Durante años, lo oculté. Porque pensé que, si ustedes lo sabían, dirían, ¿cómo enseña, si ni sabe bien? Pero hoy, después de todo lo que viví, entendí que la mayor inteligencia no está en la gramática perfecta. Está en las ganas de no rendirse. Algunos empezaron a llorar en silencio. Construí un centro con herramientas simples y una fe enorme. Enseñé lo que aprendí en la práctica. Cometí errores. Muchos. Pero aprendí de cada uno. Y lo más importante, enseñé a otros a no cometer los mismos. Hizo otra pausa. Lo que nunca conté, es que mi mayor lucha nunca fue contra la pobreza. Fue contra mi propia cabeza. Contra la voz que decía, no eres lo bastante bueno. Esa voz no desapareció. Aún aparece. Pero hoy sé responderle. Se llevó la mano al pecho. Hoy le respondo, soy lo bastante bueno para no rendirme. Soy lo bastante bueno para empezar 1000 veces. Soy lo bastante bueno para levantar a quien viene atrás de mí. El auditorio entero se puso de pie en aplausos. Algunos gritaban su nombre. Otros lloraban. Pero Santiago se quedó ahí, quieto. Solo respiraba. Por primera vez en su vida, lo había contado todo. Y al bajar del escenario, alguien lo esperaba entre bastidores. Era la maestra Leticia. El cabello más canoso. Los ojos igual de dulces. Supe que vendrías. Tenía que estar aquí. Santiago la abrazó fuerte. Lloró como quien vuelve al punto de partida tras cruzar el mundo. Ella le susurró al oído, te lo dije, tenías algo especial. Y en ese abrazo, él supo, la historia que se pasó la vida escribiendo no era sobre vencer. Era sobre transformar. Y ahí, frente a todos, con el corazón remendado y el alma encendida, Santiago Cruz cerró su capítulo más difícil con la única frase que de verdad importaba, valió la pena. Hey, no lo olvides. Suscríbete al canal, dale like, comenta y activa la campanita para no perderte ningún video nuevo. Gracias por ver hasta el final. Comenta aquí desde qué ciudad nos estás viendo. Me encantará saber.